Bienvenidos, mis queridísimos adeptos, a un nuevo vídeo en el canal. Un vídeo en el que vamos a abrir una puerta al misterio, a lo desconocido y a todas aquellas cosas que nos hacen poner la carne de gallina, las historias de terror. Para esta ocasión he pedido a mis seguidores que me enviasen sus anécdotas más terroríficas, esos momentos en los que se hiela la sangre, se paraliza el corazón y un sudor frío te invade todo el cuerpo. He querido representar estas anécdotas como si en el momento exacto en el que el narrador nos está contando su vivencia, se hubiera tomado una fotografía. Las he representado con distintas fotografías Polaroid que podréis ver aquí detrás como auténticos expediente X. Mientras os narro estas anécdotas podréis ir viendo el proceso de pintura que hay detrás de cada una de las Polaroids. Todas estas historias se tratan desde el más absoluto respeto, algunas vienen desde el anonimato, otras puede que sean un poquito más sensibles, pero sobre todo espero que con este vídeo lo paséis muy bien y paséis mucho miedo. Abuela es mi tía, por favor, no sé quién es, has visto lo mismo que yo. Fotografías del más allá. Iniciamos la temporada con la historia de Débora, que nos cuenta cómo vivió diferentes sucesos inquietantes en la casa de sus padres. Yo me dormía siempre con la puerta de mi habitación abierta porque entraba el reflejo de la luz del salón y me dormía viendo los contornos de mi habitación, las sombras que dibujaban los muebles en la pared. Y una noche, mientras cogía el sueño, apareció el contorno de una cabeza desde debajo de mi cama. Yo era pequeña, pero no tanto como para darme cuenta de que no estaba dormida. No tenía animales, no había nadie más en la habitación. Pasados unos segundos, mi primer instinto fue encender la luz, que tenía a escasos centímetros de mi cara. Pero me dije a mí misma, está bien, si enciendes la luz, ¿qué vas a ver? ¿Qué va a ser eso? Y me quedé sin respirar varios segundos, que para mí fueron horas, y cuando volvió a desaparecer, tal y como había aparecido, encendí la luz y comencé a llamar a mi madre. Obviamente me dijo que era una pesadilla, pero yo estaba convencidísima de que no. Y fue a los años, cuando volví a vivir en esa casa, que volvieron a suceder cosas. La otra sí que recuerdo que me cagué de miedo, ya con 19 años o así, que fue en la misma habitación. Vaya, mi habitación de toda la vida, pero con distintos muebles y demás. Estaba durmiendo con mi novio de aquel entonces cuando me desperté sobresaltada sin saber por qué, y al momento empecé a oír unos pasos de alguien o algo muy pesados, andando por la entrada de mi casa y viniendo por el pasillo hacia mi habitación. He vivido 19 años en la misma casa, sé perfectamente el sonido de cada paso en el suelo y la ubicación de quien lo haga. Conforme se iban acercando las pisadas, iban más deprisa, hasta que llegaron a la habitación y se frenaron frente a mí. Tenía la impresión de que alguien me miraba fijamente justo delante de mí, cosa que era imposible, porque en el lado que yo dormía había un mueble pegado prácticamente a la cama, una cama que era abatible, estas que se cierran para economizar el espacio del cuarto. Entonces cerré los ojos muy fuerte, a ver si se pegaban y no se separaban. Sentía que se me aceleraba muchísimo la respiración y me ardía el corazón. Me pegué a la espalda de mi exnovio y dije en voz alta, «Por favor, no». Y en ese momento o me dormí o me desmayé. Pero ya no recuerdo nada hasta la mañana siguiente que me desperté. Súper asustada, por supuesto. Mi novio no se había enterado de nada y nunca he sabido qué narices fue aquello. En otras ocasiones han ocurrido más fenómenos, como luces que se encendían solas cuando estaba con las amigas en casa. Vamos, que había más testigos. La vitrocerámica se encendió al máximo en una ocasión, en fin. Pero estas dos son las que más me han marcado y más miedo pasé. Madre mía,
Soy todavía incapaz de imaginar cómo se debe sentir el que algo aparezca así de repente de la nada, o sea, y sobre todo cuando eres un niño, estas cosas te tienen que marcar un montón, sobre todo el no saber si es real o no, y claro, obviamente en el mundo de los adultos siempre te van a decir que ha sido una pesadilla. Muchísimas gracias, Débora, una vez más por haber compartido con nosotros tu historia. Si alguien está interesado en que su historia sea narrada o sea ilustrada, que contacte conmigo a través del correo electrónico que se queda en la cajita de la descripción. Es un placer poder seguir haciendo el trabajo que hago y sobre todo gracias a vosotros, y que esperéis con muchísimas ganas el capítulo 2 porque se viene también bastante intensito. Muchísimas gracias.